¿Cómo están? Bueno, continúo, hace un ratito terminé la otra clase. Vamos a grabar lo relacionado con el tema de materias sindical. Seguimos con el derecho colectivo, indudablemente. Y vamos a ver si en este módulo puedo concluir todo lo que es el estudio del sindicato, los antecedentes, los fundamentos, el régimen jurídico argentino. Y si no llegamos por la extensión, lo voy a dividir en otro módulo más. Así que veremos. Yo creería que voy a tener que hacer 2 módulos porque es bastante extenso. Recuerden, clase anterior, cuando les hice referencia a cómo estaba integrado el derecho colectivo, que es esta parte de la materia, que tiene principios propios que se relacionan con los principios generales del derecho del trabajo, que tiene un marco normativo propio, recuerden que acá salimos de la ley de contrato de trabajo, y que en definitiva, de alguna manera lo que podríamos llamar es el motor, el fundamento que va a generar el derecho del trabajo, es el sindicato. Lo he dicho varias veces, soy de los que entienden que sin el derecho del trabajo, que sin el derecho sindical o que sin el derecho colectivo, más propiamente dicho, el derecho del trabajo sería un capítulo, un apéndice del derecho civil y no tendría mucha razón de ser porque estaría librado a la libertad de los contratantes, a la buena fe de las partes y no habría un elemento de defensa del trabajador, un elemento que pueda utilizar instrumento tendiente a obligar a la otra parte de alguna manera, entre comillas, obligar a otorgar beneficios o realizar concesiones en favor de los trabajadores. Bueno, pero esto que lo iremos desarrollando y lo iremos viendo, estudiando a lo largo de esta clase. Entonces, recuerden que cuando les hablé de la integración del derecho colectivo, les dije que estaba dado por la regulación de las libertades sindicales y sus manifestaciones, la regulación de la autonomía colectiva, la negociación colectiva o los convenios colectivos, y la ordenación o la regulación jurídica de las controversias o conflictos de naturaleza colectiva. Esos eran los 3: sindicato, negociación, conflicto. ¿Qué voy a ver ahora entonces? La primera de esas instituciones del derecho colectivo, llamado la regulación de las libertades sindicales y sus manifestaciones, o más concretamente lo vinculado a sindicatos o a las asociaciones sindicales de trabajadores. Tenemos que partir de la base de que el hombre siempre tuvo la necesidad de asociarse, nunca fue un ser ajeno a la necesidad de asociarse, juntarse con otras personas. Nunca pudo desarrollar, imagínense ustedes mismos, objetivos sobre la base únicamente de acciones individuales. Desde la posibilidad de crecimiento a la necesidad de defenderse de ataques de otros o de conquistas aún de los pueblos agresores, siempre fue del punto de vista de una naturaleza colectiva, del conjunto. Después veremos cómo se dio cómo se daba la vida dentro de ese nucleamiento, ese conjunto, fue producto de la evolución de la humanidad, es decir, de los imperios, las construcciones autocráticas, autoritarias, a las construcciones más democráticas y participativas, con un pie de mayor igualdad. Entonces, muchos entienden
que el antecedente más remoto del sindicato está en las cofradías de la Edad Media, las organizaciones gremiales, las asociaciones que vinculaban para la ayuda mutua y para la defensa de los intereses de aquellos que más lo necesitaban en tiempos remotos. Pero al hablar del sindicato, no podemos obviar lo que autores como Hoffman dan en llamar la doble revolución. La revolución francesa, desde lo político, de la culminación de un proceso de ideas que venía con lo que la época de la Ilustración y la época del desarrollo o el avance de ideas sociales en el mundo, y por otro lado el llamado proceso de la revolución industrial, que nace en Gales, se desarrolla en Inglaterra, va a adquirir fuerza en toda Europa y en el mundo ya hacia el siglo XIX. Uno y otro se necesitan. El sindicato es la necesidad de la explotación y de los equilibrios y desigualdades emergentes de las relaciones laborales en la fábrica, en los nuevos establecimientos del siglo XIX, donde se empiezan a violar los elementales derechos de las personas, se los someten a las peores condiciones, que era lo que traía en sus alforjas el nuevo capitalismo que aparecía en el mundo. Esa situación va a obligar a que los trabajadores se asocien, se nucleen. Ya va a estar la fábrica donde viven en las inmediaciones, en las villas obreras, conviven la mayor parte del día. Surge la imprenta, va a haber material que va a ser de lectura y de promoción de las ideas. Empieza un proceso distinto. Empieza el proceso de las luchas sociales en el mundo a partir de la Revolución Francesa. Tengan presente, Kant decía, desde la Revolución Francesa fue la madre de las revoluciones. No hubo revolución en el mundo hasta nuestros días que no tenga alguna referencia, aunque sea remota, a aquel proceso de la Revolución Francesa, aquel 1789. La Constitución de entonces marca un camino que no tuvo retorno en el mundo. Y en esto tiene que ver también la incidencia hacia el sindicato. Pero también ese proceso, con el edicto Turgot de 1771 y la ley Chapelier de 1791, ¿qué van a provocar? La disolución de todo tipo de asociación de las personas, porque ese proceso venía a privilegiar lo que eran las libertades individuales y se entendía que todo tipo de asociación tenía que ver con las corporaciones de la Edad Media y que era un impedimento a este nuevo proceso que se vivía en el mundo. Esto llevó años hasta que recién fue hacia 1830 donde en Inglaterra empezó un proceso de tolerancia que va a culminar, a consolidarse recién en 1871 con la Trade Union Act, en Francia con la ley Wilder-Rousseau de 1854 y la ley Gerson de 1890 en los Estados Unidos. En Argentina nunca estuvieron prohibidos los sindicatos. Es decir, el mundo fue una época de la prohibición a la tolerancia, al reconocimiento, y termina con el constitucionalismo social incorporando y promoviendo a las entidades sindicales, los reconoce con rango constitucional y promueve inclusive su constitución. Esta es una parábola de desarrollo muy interesante. Pero les decía que en Argentina nunca estuvieron prohibidos expresamente, más allá que hubo persecución, más allá que hubo limitación, se los asocia esa prohibición con la ley de residencia de 1905, donde se sancionaba a todos los extranjeros que estaban en actos violentos y que de alguna manera todos esos actos eran emergentes de las protestas
y todas las protestas donde el actor principal de la protesta de 1850 a 1930, 1940 fueron los sindicatos, indudablemente, o podríamos decir hasta 1900, aún después, 1945, es decir, los sindicatos fueron un eje fundamental, una pieza dinámica en la construcción de la democracia argentina, con acierto y con errores, ya lo vamos a ver, pero estuvieron, y es un actor imposible de obviar o de omitir. Yo diría uno de los actores principales, uno de los principales protagonistas. Entonces, en Argentina, ¿cómo va surgiendo? Va surgiendo a partir de lo que significó la clase trabajadora y que se nutre de las ideas que provenían de las inmigraciones europeas. Lo que ocurría en la vieja Europa, donde era un volcán, a partir del desarrollo de esas ideas y de las organizaciones sindicales. Recuerden la Revolución de París, la Comuna de París de 1848, de 1872, que va a obligar a que muchos emigraran y vinieran a estas tierras, de Alemania mismo, de Italia, de distintos países, y muchos eran perseguidos por las ideas y vinieron aquí. Ideas socialistas, anarquistas fundamentalmente en aquellos entonces. Y es decir, en sus llegadas aquí empezaron a organizarse por nacionalidades. De ahí surgen la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, que hoy aún sigue existiendo, los españoles, la Asociación Internacional de Trabajadores, que estaban una filial francesa en Buenos Aires, los alemanes también en el Club Bauer, significa adelante, los ingleses igualmente. Es decir, empezaron primero, se relacionaban por nacionalidades, por su origen, por el país, por una cuestión idiomática, y también tenían que ver con sus tradiciones ideológicas con las cuales ellos traían en sus valijas de allá. Se habla como antecedente a remotos de los primeros agrupamientos de los saladeros, de los trabajadores de calzado de San Quipín, pero las primeras organizaciones como tal se la puede adjudicar a la Sociedad Tipográfica Bonaerense de fines de 1850, que después pasa a ser la Unión Tipográfica para finalmente constituirse en la Federación Gráfica Bonaerense. Los gráficos, como primer sindicato, son de allá de 1871-72, tienen el orgullo de ser el primer sindicato que fue a la huelga y celebró un convenio colectivo, además de ser el primer sindicato, es decir, los verdaderos pioneros. Después vamos a ver que hay un desarrollo muy rico en nuestro país. La segunda parte del siglo XIX se fueron formando todos los primeros sindicatos. El primer sindicato de alcance nacional fue la Fraternidad, los conductores de locomotoras. También apareció la Sociedad de Empleados de Comercio, el sindicato que ustedes conocen actualmente de comercio, también hacia 1890. ¿Cuál fue el problema? Es decir, no había una tipología normativa que los organizara, indudablemente las sociedades de derecho. Constituyeron varias entidades de segundo grado, es decir, federaciones como la Federación Obrera de la Región Argentina, la famosa fora histórica que se fue dividiendo en varias foras por distintos congresos y que se iban a su vez, se dividían, se disolvían y se volvían a constituir. La Unión General de Trabajadores, la UGT, la Federación Obrera Argentina, hasta que recién llega en 1930 la CGT que conocemos actualmente. ¿Qué pasó hasta entonces? Hubo una cierta dificultad del movimiento obrero. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones sindicales se fueron, y como es lógico, se fueron nucleando se fueron nutriendo de un fluido ideológico. Es decir, tenía una razón de ser que se fundamentaba, que tenía una base estructural sobre una idea, sobre un proyecto de país
que tenía que ver con una ideología. Y ahí vino, no supieron aquellos, con todo el respeto que me merecen aquellos luchadores, superar las contradicciones entre socialistas y anarquistas primeramente, luchas interminables, se unían y volvían a romper, a fragmentar y a hacer explotar las organizaciones sindicales. Después aparecen los comunistas a partir de los acontecimientos soviéticos de 1917 y después aparecen los trotskistas, ya después de la muerte de Trotsky. Aparecen los llamados sindicalistas de carácter más independiente y sin filiación partidaria, hasta que va a aparecer en el 45, muchos de estos se van a constituir en los ejes de un nuevo movimiento político que encarnó el peronismo a partir de ese año, es decir, el 17 de octubre del 45. Ahora bien, esa es un poco la historia de cómo se va dando ese desarrollo. Es importante citar que vamos a ver que este desarrollo no va a ser ajeno en nuestro país y también tiene que ver desde el punto de vista político y el marco normativo. ¿Por qué les digo esto? La primera ley, o no fue ley, sino que fue un decreto, que va a regular la vida sindical fue recién en el año 1945, el decreto 23.852. A partir de allí, hasta el año 88, que por suerte ha sido como una especie de política Estado, la ley que vamos a ver más adelante, porque el año 88 no se volvió a modificar más allá de alguna inconsistencia, o observaciones que hizo la Corte Suprema a nuestro modelo sindical, que también vamos a ver que es necesario, más que un replanteo, algunas modificaciones para consolidar ese mismo modelo. Tuvo sucesivas modificaciones en función del color político o de los intereses del gobierno de turno. El decreto 23.852 fue dictado en el año 45, con el advenimiento del peronismo. Cuando se derroca el peronismo, se dicta otro decreto, el 92.70, en el año 56, que modificaba el criterio adoptado por el llamado modelo sindical argentino y nos llevaba al de la denominada libertad sindical, que no tenía nada de libertad sindical porque en un gobierno de una dictadura era muy difícil, pero tenía razones ideológicas, más que razones ideológicas, razones para combatir al peronismo y que no le dio resultado. O sea, no hago ningún juicio de valor sobre la libertad, sobre la pluralidad sindical, quiero que me entiendan, pero hay una gran contradicción que un gobierno militar quiere imponer la llamada libertad sindical. Esto se modifica con la llegada de Frondizi en el gobierno, año 57, ley 14.455, que vuelve al sistema, al viejo modelo, al modelo anterior llamado de la personería, que después les voy a desarrollar, porque ahí está el fondo de la cuestión. Se suspende y vuelve en el 73, con la primavera democrática, con la ley 20.615, en el año 76, con el gobierno militar, se disuelven la CGT, se intervienen los sindicatos, se suspende la normativa, son encarcelados muchos dirigentes sindicales y otros asesinados, y se va a dictar la ley 22.115, para que finalmente en el año 1988, en el gobierno de Raúl Alfonsín, aprobado por todo el Congreso de la Nación, se dicta la ley 23.551, vuelvo a repetir, actualmente vigente, que marcó una etapa importantísima en el devenir sindical argentino y que hoy amerita para muchos la necesidad de algunas reformas, algunas actualizaciones para preservar ese modelo que se marcó desde entonces. Cuando hablo de modelo, ¿a qué me refiero? Me refiero a que lo que podríamos llamar en el mundo existen tres modelos o tres características de sindicales distintas.
Una es el llamado de la... Esta se la divide, el modelo de la unidad sindical o unicidad sindical, el de la pluralidad sindical y el de la unidad sindical, el de la pluralidad sindical con unidad de representación. Esto tiene mucho que ver con la organización política de cada país. Y en función de eso se adopta el modelo sindical, que también tiene una advertencia, que son los convenios de la OIT y en especial el convenio 87, que es el que le dije en la clase anterior, que es el que vamos a hacer referencia, que es el convenio sobre libertad sindical. El modelo de la unidad sindical tiene distintas características. En la unidad de los países totalitarios, los modelos totalitarios, es el que imperó en la España franquista, en la Alemania nazi, en la Italia del fascismo de Mussolini, que era un modelo sindical adaptado a la necesidad del Estado, sin el ejercicio verdadero de la libertad sindical, sino, y también que era el sindicato al servicio del gobierno. O en el caso de la Unión Soviética, el sindicato al servicio del partido y al partido del gobierno, es decir, no existía o estaba limitada verdaderamente la libertad sindical. Son modelos que hoy prácticamente no existen. Pero está el llamado modelo de unidad sindical en el sistema democrático, que es el que adopta Brasil. ¿Y qué significa esto? Significa el reconocimiento de un solo sindicato en el ámbito del territorio y en la profesión, que está reconocido por la ley, y en el cual, si bien no existe la obligatoriedad de afiliación, pero no hay alternativa de la construcción de otro sindicato que tenga un pensamiento distinto, sino que parte de la base de jerarquizar la existencia de ese sindicato único, en el cual se debe garantizar la participación democrática de las ideas, y el sindicato tiene que ser, de alguna manera, el ente que nuclea a todas las corrientes o a todos los trabajadores con distintos pensamientos. Obviamente que Brasil, para poder adoptar este modelo, no ratificó el convenio 87 de la libertad sindical y expresamente lo tiene establecido en el artículo 8 de la Constitución Nacional. Otro sistema es el de la pluralidad sindical. Es el modelo fundamentalmente de los países europeos, que parte de la base del reconocimiento de la cantidad de gremios que deseen constituir los propios trabajadores. Hay países como España que tiene una tradición de vinculación de los sindicatos con los partidos políticos, el PSOE con por ejemplo, Comisión Obrera con el Partido Comunista, UGT con el PSOE, otras organizaciones más clasistas. En Italia mismo también con la ex democracia cristiana, los ex socialistas y comunistas, los laboristas ingleses, es decir, han tenido más vinculación tradicionalmente en tiempos atrás con los partidos políticos. Hoy están más enrolados en una cuestión ideológica y tal vez no de partidos, tal vez más así los socialistas en España, pero por ejemplo otros no, pero siguen manteniendo, diríamos, el encuadre ideológico que los dio nacer desde el punto de vista de lo que en alguna manera los trabajadores fundantes adoptaron en sus inicios. Ahora bien, esos sistemas que reconocen la existencia de un sindicato también reconocen la posibilidad que esos sindicatos puedan representar en el seno de la empresa, tienen distintas características en la representación de los cuerpos delegados y se garantizan lo que se llaman a veces la representación de doble comando o de doble canal, la participación del sindicato en la empresa y también la representación de los trabajadores en la empresa independientemente de ese sindicato. Después tiene que ver también distintas características a la hora de la negociación colectiva, pero después vamos a ver cómo se define cuando hay más de un sindicato en esas características.
Y la tercera, la variante, es el sistema que adopta nuestro país, el llamada pluralismo o pluralidad sindical con unidad de representación. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esa representación, ¿cómo está dada? Está dada por la posibilidad de existencia de más de un sindicato. En el caso de nuestro derecho puede existir en un mismo ámbito, pueden coexistir más de un sindicato, pero hay un solo sindicato en el cual la ley le otorga las facultades de la prerrogativa de una representación colectiva y más amplia, celebrar convenios colectivos, la de disponer de obras sociales, la cotización, es decir, una serie de derechos que se le otorga a aquel sindicato que se lo entiende o se lo considera más representativo y por eso se le otorga esa prerrogativa. También vamos a ver que existen mecanismos por el cual un sindicato puede ser desplazado por otro a partir de la situación de que demuestre ser más representativo que aquel otro. Es decir, nuestro derecho muchas veces se lo confunde diciendo que hay un sindicato único. No hay un sindicato único. Puede existir más de un sindicato. Es cierto que es difícil a veces cuando existe más de un sindicato que no tiene personería gremial, pero puede existir de acuerdo a la ley y avanzó mucho la jurisprudencia en ese aspecto reconociendo derechos. Y después las mayores prerrogativas que otorga el sistema se le va a otorgar a aquel que tiene la personería gremial. Pero no se apresuren, eso lo vamos a ver en el momento que veamos el desarrollo de nuestro propio sistema. Entonces, llegamos hasta aquí, lo que ha sido el desarrollo del movimiento sindical, lo que es el sindicato propiamente dicho y lo que es el fundamento y especialmente los distintos sistemas que podemos decir que en el mundo estos tres sistemas, el de la pluralidad, el de la unidad y el de la pluralidad con unidad de representación, que es nuestro derecho y la particularidad del derecho argentino, que vamos a estudiar y que vamos a desarrollar. Próximo módulo voy específicamente a lo que es nuestro ordenamiento jurídico, la ley y cómo está tratado el sindicato particularmente. Gracias y a cuidarse.